¿Cómo estamos, mis amados? Espero que todos estén muy bien en su casita, en la calle. No sé si quizá ya usted por la mañana, el día de ayer no pudo oír la palabra y ya por la mañana usted corriendo, haciendo sus ejercicios, pone el mensaje de la palabra. Pues yo espero que usted disfrute en donde sea que esté y esté haciendo lo que esté haciendo, disfrute la palabra del Señor. Estamos enfocándonos en temas que alimentan nuestra fe, estamos enfocándonos en temas que lo que hacen es alimentar nuestra confianza en el Señor. Y vaya que en los tiempos en que vivimos, cómo necesitamos alimentar nuestra fe para no decaer. Y estamos en el Salmo 23. El Salmo 23 tiene una palabra muy linda, lo podemos leer en esta hora. Salmo capítulo 23, versículo 3 y versículo 4. Esto es bien lindo de cómo David, hermanos, expresa su fe en este salmo. Él dice en el versículo 3: confortará mi alma. Mire qué lindo eso, confortará mi alma. Confort, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué linda palabra la que acabamos de leer. Quiero hablar sobre el tema basado en estos dos versículos: fe en tiempos de peligro. Fe en tiempos de peligro. ¿Será que vivimos en tiempos de peligro, mis amados? Vaya que sí. Y peligros en todo ámbito. Peligro en todo ámbito. Peligros físicos, peligros en el ámbito doctrinal, porque en el ámbito de la doctrina y de la sana doctrina que la palabra enseña, vaya que vivimos tiempos de peligros. Vivimos peligros en el ámbito social, vivimos peligros en el ámbito físico, peligros en el ámbito familiar, el peligro de que la familia se venga abajo, el peligro de que el divorcio llegue a los hogares. Bueno, hay tantas clases de peligros, pero yo quiero hablarle acerca de eso. Fe en tiempos de peligros. Cómo la fe viene para ayudarnos en las etapas donde las circunstancias no son fáciles y necesitamos esa presencia del Señor. El peligro se presenta, mis hermanos, por razones muy diversas, y eso hemos de reconocerlo. Dios no creó al ser humano para estar expuesto al peligro. Dios no creó al ser humano para estar expuesto a la muerte, pero a causa del pecado, que es la primera razón por la cual el peligro, la inseguridad llegó a la vida humana. Bueno, usted va allá a Génesis en los primeros capítulos, cuando Caín mata a Abel. Ya eso, ¿y de dónde vino eso? Alguien se preguntará, o como yo lo he pensado muchas veces, el que un hermanito en carne se levante contra su propio hermano, pues, ¿verdad? Y lo mate. Realmente, hermanos, increíble, pero cierto. Increíble, pero una realidad. Pero ¿de dónde vino eso? ¿De dónde vino eso? El pecado. El pecado presenta el peligro. La debilidad también, ¿verdad? La debilidad hace que nos encontremos frente al peligro. Las tentaciones de la vida también. Eso también hace que se presenten de diversas maneras el peligro. El
el peligro se presenta a través también de una tentación, porque existe el peligro de apartarse del Señor. La historia nos ha mostrado que han habido personas con una muy buena intención en las cosas del Señor, pero conforme el caminar de la vida se da, se topó frente a una tentación, cayó en la tentación y se apartó del Señor y cayó en el pecado. Y una persona dominada por el pecado, dominada por la tentación, ¿cómo cambia, hermano? Mire, yo no sé si a usted le ha tocado platicar con personas que se han apartado de los caminos del Señor, o andan mal con el Señor, o ya no están siendo perseverantes en la oración, en la palabra, la entrega, la comunión. ¿Cómo cambia la naturaleza humana? Bueno, hermanos, para prueba, un poquito que uno deje de orar y ya uno se vuelve insoportable, hermano, para los demás. Un poquito que uno deje de orar y ya las personas que lo rodean no lo aguantan, no lo soportan. ¿Cómo puede llegar el peligro de perder esa bendición de la tranquilidad o el miedo a la muerte? Ese es otro peligro que se da, y vivimos en épocas muy peligrosas en ámbitos generales, pero qué lindo es que David, aún durante los periodos de peligro, nos dejó ejemplo de la importancia de la fe. Me gusta eso, como David en tiempos de peligro nos dejó ejemplo de la importancia de la fe. Consideremos entonces, hermano, lo que David enseña en el Salmo 23. En primer lugar, la fe afirma la presencia de Dios. Cuando usted y yo alimentamos nuestra fe, no vamos a dudar de la presencia de Dios. No vamos a dudar de que aunque nos llueva sobre mojado, aunque truene, relampaguee y la tierra se quiera abrir, pero vamos a proclamar la presencia de Dios. Vamos a reconocer la presencia de Dios. David afirma la presencia de Dios. ¿Y cómo lo dice? En la primera parte del versículo 4. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué significa eso de que tú estarás conmigo? Él está proclamando presencia de Dios. Él está diciendo: es cierto, hay peligro, es cierto, hay sombra de muerte, es cierto, hay sombra de maldad. Claro, esto no está indicándonos de que usted ve el peligro a lo lejos y dice: Dios está conmigo, me voy a meter en medio de esa balacera porque no me va a pasar nada. No, también Dios nos ha dado razonamiento. El sabio ve el mal y se aparta. El Señor nos ha dado ese pensamiento intuitivo para poder razonar, reflexionar, evaluar una situación y decir: mejor me voy por esta puerta y evito el peligro. Pero ¿qué si de repente nos encontramos en medio del peligro? ¿Qué si de pronto tú te encuentras en medio del peligro? Vas caminando y cuando sientes a la par tuya el perro rabioso y ahí queriendo ya morderte, o están los ladrones por ahí o algo que pase, hermano, definitivamente ahí solo la presencia del Señor. Por eso David afirma la presencia de Dios. David, en lugar de quedarse contemplando el valle de muerte, proclama la presencia de Dios. Él no se queda detenido viendo la muerte, él no se queda detenido viendo el peligro, él no se queda detenido viendo las amenazas. Y ese es uno de los grandes problemas en la vida. Muchas veces nos detenemos demasiado observando el peligro, dándole fuerzas al peligro, y dejamos de ver al Dios Todopoderoso. ¿Por qué David no tembló frente a Goliat cuando Saúl y sus guerreros temblaron y tuvieron miedo y se escondieron de Goliat? ¿Por qué? Porque David veía a Dios. David veía a Jehová, y como veía a Jehová, y Jehová es más grande que Goliat, Jehová es más grande que los peligros, David podía estar tranquilo. Claro, yo lo digo así, ¿verdad? Con mucho énfasis y con mucha fuerza. Yo sé que ya estando en medio del peligro, yo mismo le he dicho al Señor: no es lo mismo decirlo que tenerlo enfrente. No es lo mismo que decirlo, que es cierto, la naturaleza humana es vulnerable y cae fácilmente frente al temor. Pero por eso vale la pena traer esta palabra a su vida, mi amado. Porque en medio de los peligros y el dolor, la tristeza, la soledad, las amenazas, podemos ver al Señor en nuestras vidas. Podemos ver la mano maravillosa del Señor. David, en lugar de quedarse contemplando el valle de sombra de muerte, él proclama la presencia de Dios. La presencia de Dios no es sentirla, y oiga, y esto póngale atención, la presencia de Dios no es tanto sentirla, sino creerla.
no es sentirla, sino creerla. Hay personas que quieren caminar demasiado con los sentimientos. Es que no siento la presencia de Dios, es que no siento que Dios esté conmigo. Es que mire, la fe no es de sentir, la fe es de creer. La fe es de creer. Igual no es ver para creer, es creer para ver. Creer para ver, porque el que ve lo que quiere creer ya no es fe. Si yo necesito $5 y tengo 10, eso no es fe, hermano, porque tengo $10. Pero yo necesito $1000 y solo tengo $1. Ahí sí necesito la fe. Entonces David, en lugar de quedarse contemplando el valle de muerte, proclamó la presencia de Dios. La presencia de Dios no es sentirla, sino creerla. David declara, hermano amado, Jehová está conmigo, el Señor estará conmigo, porque tú, le dice, estarás conmigo. Y por eso él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él afirma la presencia de Dios. En segundo lugar, la fe reconoce la presencia de Dios. No solo afirma la presencia de Dios, sino reconoce la presencia de Dios. En el mismo versículo, en la segunda parte, versículo 4, en la segunda parte él dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mire qué maravilloso, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era un instrumento de protección y de corrección. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, los pastores en el Medio Oriente cargan una vara y un cayado. La vara es un palo de esos largotes, manejable, es hecho de un tipo de madera en que el pastor lo puede manejar, manipular fácilmente, ya que la vara sirve para proteger a las ovejas, protegerlas, ya sea porque se van saliendo del redil. La vara a lo largo, la recta, hace que ellas no se salgan del redil. Viene el cayado, ¿verdad? El cayado ya es una vara, pero con una curva en lo que es el extremo de la vara. La curva sirve para ponérsela en el cuello a la oveja y jalarla, porque hay ovejitas un poco rebeldes que salen del redil y entonces la jala. Pero también la vara es símbolo de protección, porque los pastores en el Medio Oriente, cuando salen los lobos, cuando salen los coyotes, cuando vienen los animales queriendo comerse las ovejas, saca la vara y con la vara golpea a los animales, con la vara defiende a la oveja. Entonces la ovejita aprende a seguir a su pastor, la ovejita aprende a ver a su pastor, la ovejita aprende a confiar en su pastor, la ovejita aprende a ver en la vara. Y bueno, en su mente no sé, ¿verdad?, cómo será el mundo de la mente de las ovejitas. No sé si la ovejita dirá, ahí va el pastor y con la vara me va a proteger, y se siente tranquila. ¿Qué temor va a tener la oveja de saber que el pastor va con la vara? Naturalmente también era símbolo de disciplina la vara, porque cuando la oveja se iba y se perdía y la tenía que ir a buscar y sacar de los escombros, sacar de los abrojos, sacar de los espineros, con la misma vara movía las espinas y a la vez, pero también a la vez venía y le quebraba una de las canillitas, se las quebraba. ¿Para qué? Para que la ovejita sintiera que el haberse apartado del redil no era lo ideal que tenía que haber hecho. Pero ¿sabe qué tenía que volver a hacer? Curarle y vendarle la piernita. Está tremendo, ¿verdad? Quebrarla y curarla. Quizá era más fácil no quebrarla y no curarla. El detalle era que la ovejita es un animal torpe. Y cuando digo un animal torpe es porque se ha comprobado que las ovejitas tienen visión corta. Ellas no logran ver a lo lejos. Tienen oído desarrollado, pero tienen una visión corta y son distraídas. Cualquier cosita las distrae. Por eso es que el pastor de las ovejas continuamente les va hablando. Ellas oyen la voz y van caminando, pero ellos reconocen la presencia de Dios. La vara, instrumento de protección y corrección. David reconoce la presencia de Dios en medio de los peligros de la vida, reconociendo que Él va adelante, apartando
el peligro. Qué importante es permitir que el Señor vaya delante de nosotros. Qué importante es permitir que el Señor vaya delante de nosotros. No te le adelantes a Dios, no tomes decisiones fuera de la voluntad de Dios, no hagas nada sin consultarle a Dios. Depende del Señor, camina con el Señor, ama al Señor, agárrate del Señor, confía en el Señor. Ve que el Señor es tu guiador, tu fortalecedor, y no te va a abandonar jamás en ningún momento. ¿Se da cuenta? La fe no solo afirma la presencia de Dios cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, sino que también reconoce la presencia de Dios. Y en tercero y último lugar, la fe proclama la guía de Dios. Aleluya. La fe proclama la guía de Dios, ¿verdad? Dice, tu cayado me infundirá aliento. Pero no solo eso, sino que dice también que aderezarás mesa delante de mí. Aderezas mesa delante de mí. ¿Qué implica eso de que la fe proclama la guía de Dios? Tu cayado me infunde aliento, porque el cayado también va direccionando. Yo se lo mencionaba, el cayado va direccionando a las ovejas. Por eso las varas son largas, son de un material bofito, no pesado, en las que el pastor va guiándolas. La vara la levanta, hay ratitos que se atrasa un poquito, no va atrás de las ovejas, a veces va en medio, pero por lo general va adelante, y ellas van observando la vara. Los pastores no son arrieros. Los arrieros van arriando vacas, arriando los bueyes, y van detrás porque tienen que irlos puyando, tienen que irlos ahí forzando a caminar. La oveja no, el pastor va hablando adelante, la oveja va caminando, y eso le brinda seguridad. Por eso dice, prepara mesa delante de mí. Él es nuestra guía, Él es nuestra fortaleza. El cayado era un instrumento largo, curvado, con un gancho en uno de los extremos. El pastor lo llevaba siempre consigo para poder encauzar a las ovejas. La oveja que iba apartándose del rebaño, la encauzaba con el cayado y la guiaba. La que se perdía, igual la encauzaba. Mire qué lindo, David está proclamando lo que es la guía de Dios. El cayado acercaba a la descarriada para que volviera al camino correcto. Qué enseñanzas más lindas las que tenemos en el Salmo 23. Tres verdades yo le quiero dejar del Salmo 23. Afirmar la presencia de Dios, reconocer la presencia de Dios, proclamar la guía de Dios. Dios está presente, Dios no falta con nosotros, podemos proclamar la guía de Dios. Cuando todo al parecer se presenta sombrío, mis amados, y eso le quiero dejar a manera ya de ir concluyendo, cuando todo se presenta sombrío y sin esperanzas, y te sientes vagando de aquí para allá en el camino de la vida, no te dejes confundir ni te preocupes. En lugar de ello, usa el lenguaje que usó David. Usa ese lenguaje de la fe que utilizó David al declarar desde el versículo 1, Jehová es mi pastor, pertenencia, nada me faltará. Confianza, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Provisión, junto a aguas de reposo me pastoreará. Reposo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La guía que el Señor ofrece, pero también la protección. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oh, qué maravillosa palabra la que podemos estar reflexionando. Pero una pregunta, ¿cuándo es que viene el pastor a morar a nosotros? ¿Cuándo es que el pastor nos guía? ¿Cuándo es que el pastor nos encamina por la vida? Cuando abrimos el corazón a Él. Recuerda que no es lo mismo estar que morar. Estar en un lugar es ir de paso,
Morar en un lugar es vivir en aquel lugar. Qué lindo y qué maravilloso es que tú y yo permitamos al pastor de pastores vivir en nuestro corazón. Mis hermanos y mis hermanas, yo siempre voy a vivir motivándoles a no descuidar la presencia del Señor. Mis hermanos y hermanas, yo siempre les voy a estar motivando a cultivar la presencia del Señor en nuestras vidas, cultivar la dirección del Señor en nuestras vidas. No nos apartemos del Señor ni a un lado ni a otro. Cultivemos la oración, cultivemos la lectura de la palabra, cultivemos el congregarnos, cultivemos en nuestras vidas el servir a Dios. Por favor, mi hermano amado, no te quedes sin servir a Dios. Eso es un peligro, quedarse sin servir a Dios. El servicio a Dios es el ejercicio del cristiano. Es el ejercicio donde nuestra musculatura espiritual se ejercita para caminar con mayor firmeza y con mayor seguridad. Y yo le quiero motivar, mi hermano y mi hermana, a no descuidar tu relación con el Señor. Hagámoslo el todo de nuestra vida. Que Jesucristo no sea uno más en nuestro corazón, alguien más en nuestro corazón, algo de los cientos de cosas en nuestro corazón sea el Señor. No, el Señor debe de ser el primero. El Señor debe de ocupar un lugar de prioridad muy grande en nuestras vidas. Se lo quiero motivar. Y usted, mi amigo y mi amiga, también le quiero motivar. Haga de Jesucristo su pastor. Haga de Jesucristo el que le va a guiar, a que aunque usted tenga temor, aunque tenga miedo, haga de Jesucristo quien le puede fortalecer, quien le puede guiar. Ya no camine solo en esta vida. Ya no haga solas las cosas. Entréguele su corazón al Señor. Siga oyendo la palabra de Dios. Reúnase con los que alabamos el nombre del Señor. Confirme asistencia al lugar que le quede más cercano. Y si nuestra congregación o una de nuestras filiales le queda cercano, asista presencialmente a un lugar donde oiga palabra del Señor. Pero antes de todo, reconozca a Jesucristo como su Salvador personal. Reconózcalo como su pastor y Él hará de usted un lugar de morada, un lugar de bendición, y usted será guiado por el Espíritu Santo. Mi amigo, ore conmigo de la siguiente manera, entregándole su corazón al Señor. Dios me los bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.